Bueno, listo. Bienvenidos todos. Estamos en vivo, Visual Anakia por Asdea. En el día de hoy tenemos un tema muy especial. Realmente, bienvenidos todos. Bienvenido, Tatiana. Hoy tenemos un invitado especial, un invitado que ha generado una serie de compartidas y dinámicas. Francisco Bersley Torres, magíster en Relaciones Internacionales, docente, investigador de la Universidad del Atlántico. Creo que es más adecuado para hablar de este tema, sobre todo un tema muy presente, de un contexto actual, y es la geopolítica de la red, batallas fronterizas y TikTok. Bienvenido, profesor Francisco, a este espacio de Asdea Visual Anakia para dialogar, un espacio de opinión. Bienvenido. Muchas gracias. Para mí es un honor esta invitación. Gracias a Tatiana y a ti, Jorge, por tenerme presente y porque, bueno, vamos a hacer lo que realmente hacemos y que hemos hecho durante un largo tiempo, que es dialogar sobre unos temas de interés. Hola, profe, saludos. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Tatiana Pérez, bienvenida nuevamente. Gracias por acompañarme igual a este espacio. Tatiana. Gracias a ustedes. ¿Cómo está, profe? Bueno, profe, esta sería la cuarta entrega de Asdea, de nosotros en Visual Anakia. Bueno, como usted mismo lo ha dicho, es un tema presentista, es un tema que nos invita sobre todo a la polémica, porque está pasando, es algo que no se tiene una verdad absoluta, no es algo que se puede decir ya está, sino que por el contrario nos invita a pensar en qué puede pasar después. Entonces, bienvenido, profe, y es un gusto tenerlo acá, y Jorge también. Bien, igual. Este tema, las últimas 2 décadas ha sido realmente de una velocidad desde el punto de vista tecnológico y de la amplitud de los medios de comunicación. Esa amplitud de los medios de comunicación radica precisamente en un protagonista que ha sido realmente, ha tenido una injerencia inesperada hacia unos campos que para muchos eran intocables, aunque dentro de un sistema de Estado o de región pudieran complementarse realmente el surgimiento de una categoría, porque podemos llamarle categoría en algunos investigadores desde el campo de la vista, desde el punto de vista de la comunicación, lo han llamado como que la injerencia de las redes sociales como categoría. Entonces, estas redes sociales han transpolado, interpolado muchos campos en materia de gobierno, en materia de sociedad y en materia cultural. Por tal motivo, la conversación se va a girar a través de esa manera como las redes sociales han tenido un espacio y un protagonismo en la sociedad. Y se comienza por una pregunta: ¿de qué manera la tecnología de la información ha transformado el significado del concepto de frontera? Porque ya las redes sociales ya no van hacia un sentido de solo comunicar o de conectarte, sino realmente ya es un protagonismo fuerte dentro de la frontera o dentro de las políticas de un Estado o de un gobierno. Profesor. Bueno, con tu introducción ahí tenemos mucho para hablar. Primero, un entender cómo esa dinámica del Internet o de la Internet comienza a cambiar el flujo de información que hay en el mundo. Más la manera en que también cambia la diplomacia. Si lo hablamos desde el punto de vista de las relaciones de los Estados-nación, entre la interacción que hay unas con otras. Y las redes sociales comienzan a jugar un papel fundamental
Uno, en que nosotros entendíamos el mundo como un conjunto de estados, de naciones, de países que estaban divididos por unas fronteras y que su ciudadanía, para poder entrar y comunicarse con otros en unos espacios de interacción mayormente comunitaria, cultural, financiera, en medio de cualquiera de las diferencias de migración que puede existir, había que pasar esas fronteras. Y de manera legal, pues no sé, si se hacía de manera ilegal, pues ya es otra forma. Pero esos tipos de movilizaciones sociales se hacían a través de fronteras. Las redes sociales nos hacen un cambio de estructura comunicacional y de una ciudadanía más global, que era una de las grandes discusiones que se estaban dando a finales del siglo XX, y en el que se hablaba de ser un ciudadano, un ciudadano y una ciudadana del mundo, pero no hay una expresión para ello. Y las redes sociales comienzan a jugar ese punto de partida en el que hay un diálogo, una comunicación, una capacidad de intercambio cultural que se encuentra en las redes sociales. Pero que además las redes sociales tienen en sí misma algo, y es que no son reguladas o no tienen una regulación. Por lo tanto, el sistema en el que está basado, por más que exista una regularización por parte de un país y de un estado desde sus normas, la red social es anárquica. Parece también que fuera una analogía del sistema internacional, que es un sistema anárquico. Pueden tener un tipo de normas, pero ¿quién las regula? ¿Cómo se regula? ¿Quién en esa interacción, en ese hablar, quién dice qué es bueno y qué es malo? ¿Quién dice qué debo hacer y qué no debo hacer? Y es allí donde los estados pierden sus espacios y le ceden esa capacidad de ser un ciudadano de opinión, con una ciudadanía de opinión abierta a las redes sociales, con unos espacios de libertad completamente distinto a lo que se pensaba que era la libertad en un territorio. Vamos a dejarlo allí para luego entrar. Sé que hay más preguntas de aquí. Listo, profe. Y ya que usted dice eso, a mí pues me surge lo siguiente. El ciudadano se empieza a convertir como en la categoría o a pasar, como se extrapola como a lo usuario, como se iguala ese caso en usuario de una red y permite al mismo tiempo que interactúe bajo un sentimiento o que se identifique más bien bajo un sentimiento, ya sea político, que alguien expresa y le permite a él acercarse. Dentro de ese margen, por ejemplo, en el caso, para hablar de una red social puntual, Twitter, la gente con 140 caracteres, que es lo que permite, puede lograr expresar algo o una opinión de estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, estoy a favor, sobre lo político, y permite que al mismo tiempo ese retweet, esa simpleza de expresión, permite que todos se puedan, o un gran grupo se identifique. Entonces, ¿cómo juega allí lo político o cómo son usadas las redes sociales dentro de lo político en esos casos? Hay diferentes factores que juegan allí. Uno, pareciera que la ciudadanía encontró el lugar predilecto para generar el diálogo amplio y decir lo que no puede decir, lo políticamente correcto que dice en sus conversaciones privadas, y se pone en la red social, que no tiene regulación, pero además tiene algo. Le aceptamos que nos regule alguien que ni siquiera es un Estado, que ni siquiera es un gobierno, es un privado que yo le estoy dando un permiso para mis datos. Allí podríamos entrar más adelante en esa discusión, sobre esa conversación. Pero lo que tú decías, Tatiana, es muy simple. O sea, simple. La gente lo entiende así, simple. Ahora sí puedo opinar, lo puedo decir. Puedo tener la capacidad de interactuar con otros seres humanos, que aunque no lo esté viendo, que también puede ser es peligroso, porque no sé las diferentes tipos de reacciones que hay hoy, pero también juega esto un papel
este sistema psicopolítico, podemos usar el término de Bill Jung-han, muy emocional. También esto hace parte de un sistema neoliberal que te convierte, y tú lo has dicho, Tatiana, en un ciudadano, en una ciudadana usuaria, que te da también la capacidad que puedas decir lo que no estabas acostumbrado a decir muchas veces, pero además a encontrarte con otros semejantes o convertirlo en un territorio de batalla. Entonces, es allí. ¿Y cómo la política lo ha encontrado? Pues encontró perfectamente el escenario donde están las emociones, que es efectivamente el arma más importante que se puede encontrar en la política y también en el no marketing político, es que lograste encender la mecha que hacía falta para tener la mayor información posible de tus futuros votantes, porque puedes manejar la información, pero eso no se puede hacer sin que alguien dé esa información, y esa información la suministran las mismas redes sociales, y comienza el famoso algoritmo a interactuar, porque muchas veces nos salen las personas con las cuales podemos estar de acuerdo en desacuerdo, o lo que más vemos, o lo que no vemos, o con quién podemos interactuar o no. Ese es el famoso algoritmo. Pero con ese algoritmo han hecho otras cosas. Eso me recuerda un poco de un capítulo de la serie de House of Cards, en el que Frank Underwood usó un algoritmo de una base de datos para poder llegar a un número de electores estadounidenses para alcanzar su presidencia. Y de allí filtrar una serie de información, etcétera, etcétera, pero era el uso de un algoritmo. No decían quién, pero era la fórmula. Y esa fórmula, no sé si fue tomada por idea de lo que vieron en la serie, porque parece que esa serie terminó siendo bastante miedosa para algunos. Polémica. Más adelante fue Cambridge Analytica, con datos que les dio Facebook, los usaron ese tipo de información de algoritmos para algunas campañas políticas. Una de ellas fue la de Donald Trump, otra fue la usada en Colombia con el tema del plebiscito, que esa Cambridge Analytica estaba trabajando con la empresa que manejaba la publicidad para quienes estaban con el no, por ejemplo. Aún así, profe, todavía se siguen viendo como ciertas, como cierto recelo, sobre todo la tendencia o la dinámica que se tiene sobre las redes, sobre la realidad. Incluso algunos analistas de redes sociales, hay incluso hasta una ciencia de redes, que lo explica, que tratan como de entender el meollo que viene con todo eso que se ha dado de, pues, los últimos 15 años con la misma dinámica de las redes, pero entonces uno se pregunta si realmente esa dinámica de las redes se extrapola a la realidad social política del país, o si la realidad social condiciona ese dinamismo de ella misma. No sé si de pronto en ese caso, ¿qué tanto es el impacto que tienen las redes sobre las decisiones o por el sociales exteriores o sobre realmente los sociales, lo que influye dentro de las redes? Es que no todas las redes funcionan para el mismo público. No todas las redes están dadas para el mismo público. ¿Qué se encuentra uno, por ejemplo, en Twitter? Opinadores, gente de opinión y personas que tienen un interés particular sobre algunos temas. Puede encontrar una variedad interesante, pero generalmente quienes se mueven allá, hay que decirlo, es la red social que menos usuarios tiene comparativamente con las más grandes. La más grande sigue siendo Facebook. Luego o está Instagram, hoy está TikTok, más ahí entrando, que ha entrado muy fuertemente, y luego está Twitter. Twitter es el que ha hecho toda esta
en que empezó con todo este tema de opinión, es decir, allá se encuentran los opinadores y a quien puedas encontrar una mayor fase, pero cuando uno va a Facebook, parece que Facebook es la red social de las grandes discusiones, pero también del flujo de información que tiene que ver también con información que muchas veces no es veraz, que no es real, que no. Entonces, ¿por qué? ¿Qué llega? Llega a un público muy amplio, llega a gente de todos los estratos, pero mayormente de de estratos sociales en el que, o bueno, en todos, pero en el que principalmente están focalizados. Ejemplo, lo que pasó volvemos al tema del plebiscito. ¿Qué se identificaron los grandes temas? Lo mismo pasó con la elección de Donald Trump, por ejemplo. ¿Qué se identificaron? Se identificaron los grandes temas. ¿Y a qué segmento de la población se tenía que ir? ¿Y a qué edades? ¿A quién le hablaba? ¿Y qué tipo de páginas le podían llegar con esas noticias falsas? Por ejemplo, que Hillary Clinton es una de las grandes multimillonarias del mundo y que lo que buscaba entonces era favorecer sus empresas. Otro que volvería a Clinton al poder y volvería a hacer lo mismo que hizo antes, que además Hillary Clinton le pasaba información a los rusos, informaciones que comenzaron a llegar a mucha gente, pero con páginas que son falsas. O sea, falsas en el sentido que no pertenecen a las grandes industrias de la comunicación y que simplemente se puede encontrar una noticia para poner como ejemplo. Por eso no se puede mirar las redes sociales como un solo conjunto, sino hay que entenderlas de diferentes usuarios. Es que, fíjate, desde la creación del Internet en 1969, más o menos, al día de hoy, termina siendo un recurso no natural, lo que es las redes sociales. En México se hizo un estudio de quiénes son los candidatos que llegaron al poder en las regionales y terminan siendo los candidatos de las redes sociales. Entonces eso tendría otra dinámica, ya no es el candidato del cartel o el candidato del debate, es el debate que se origina dentro de las redes sociales. Ya teniendo las redes sociales ya como un poder dentro de todo el sistema globista, que creo que en el sistema internacional hay dos categorías, lo que es el realista y el globista. Y ya el realista termina siendo en tres aspectos: ONGs, estatal o otros tipos de intervenciones gubernamental o no gubernamental. Y ahora entra la categoría de que redes sociales, antes estaban los medios de comunicación, estaban todo este tipo de elementos, ahora no, ahora es la red social, definiendo también un candidato, definiendo un poder. Entonces, ese poder a través de las redes sociales, ¿hasta dónde ha llegado? O sea, ¿cómo hemos intervenido siendo ya como un recurso? Ya termina siendo un recurso no natural de mayor consumo y en donde ya los gobiernos están viéndolo, lo están viendo como protagonista. Ejemplo, Bukele, allá ahora en el discurso en la ONU, dijo que ya las reuniones aquí están obsoletas. Y eso parte de esos discursos, de esos nuevos discursos que se están originando. Ya no realmente esas reuniones, vamos a debatir esto, sino la red social como un ente que define muchas cosas, y el problema precisamente de Estados Unidos con Rusia se origina a través de las redes sociales, profesor. Sí, y es catalogado, por ejemplo, nosotros entendíamos el poder de una manera macro y creíamos que el poder está en manos de quien tiene el poder económico, que es lo que se ha dicho siempre, o quien tiene el poder, pues quien tenga el poder financiero, la capacidad, y quien tuviera armas, la famosa carrera armamentística que se dio en los 80 y en los 90, bueno, 70, 80, 90, y que aún sigue, pero con unas grandes diferencias, porque esos poderes se han ido trasladando, ¿sí? Y ya no lo vemos como un poder único, absoluto,
dado en una sola visión hegemónica de ese poder. Ejemplo, la manifestación de ese poder hegemónico estaba en Estados Unidos. Era la gran potencia, la superpotencia mundial al que era tan temido, había que tener unas relaciones cordiales siempre, etcétera. Pero los avances y la forma en que se comienzan a dar las relaciones también por la interacción en el sistema internacional, que es completamente distinto. Ya no es simplemente relaciones entre estados, sino que comienzan a entrar otros agentes del sistema, como son las multinacionales, como son las ONGs, como son también grupos terroristas con una diplomacia paralela. Y de allí comienza uno y se comienza a desprender y entra en las redes sociales, como entrar allí en ellas, pero también generación de micropoderes, porque no simplemente son agentes que interactúan con un gran poder, sino que son un micropoder. O sea, son capaces de llegar y de cambiar, porque como las fronteras se evaporaron, no estoy hablando de las fronteras terrestres, estoy hablando de las capacidades de, una palabra que he dicho mucho en este diálogo, que es interacción, esa capacidad de llegar, de conectarse, de dialogar, de enchufarse, para utilizar muchos otros términos, se cruzan, pero también de interactuar entre poderes. Por eso, quienes son los dueños de estas empresas no terminan siendo simplemente dueños de la empresa, sino teniendo diálogos directos con gobiernos, que eso antes era imposible de verlo así. En esas diplomacias era imposible, la diplomacia tradicional no lo veía así. Y estos micropoderes, como lo dice en el fin del poder, en ese texto, uno de los textos que me gusta para citar cuando hablamos de poder, está también, por ejemplo, el caso de Netflix. Derrumba esas grandes empresas de televisión y se queda con un gran espacio de usuarios. ¿Quién regula a Netflix? Llega a todo el mundo. No necesitas tener un canal de televisión, no necesitas manejar un espectro nacional, no necesitas pagar un impuesto, etcétera. Y es un micropoder. Está llegando mucha gente. Facebook, Twitter, todo este cúmulo de redes sociales se convierte en un micropoder. Unos más que otros, unos con mayores capacidades que otros, pero para el caso de Facebook lo es, con otras capacidades. Con las capacidades no lo hacen ellos, pero también lo pueden hacer. Ejemplo, cosas tan sencillas que para mandar mensajes, como quitarle ese like de verificación a un presidente para dárselo a otro. Por ejemplo, cuando pasó lo de Maduro, que pensaban que ya había caído y que con la imagen de que se habían creado un presidente, ya aquí le quitaron el like de verificación y se lo dieron al otro. Bien, eso manda un mensaje, como que, claro, este es el verificado, este es el que ellos, los del micropoder, los que tienen un poder, vender una imagen, se lo colocan. Profe, ya que usted dice... un momentico, Tatiana. Okay, claro. Hay algo, y es que sobre esos micropoderes, y es que hay un ejemplo. Google tuvo muchas restricciones, pero fíjate cómo tumba el sistema proteccionista económico de Finlandia y pone una de las 13 plataformas en Finlandia, y Finlandia termina su economía abriéndose en ese campo, pero también te empieza a definir protagonismo dentro de todo el sistema internacional. Ejemplo, China, Rusia tienen su propio sistema de redes sociales, no es Facebook. Entonces China tiene definido Baidu, porque necesita también no deja que Estados Unidos intervenga, en este caso Facebook, y tenga que definir o poder intervenir políticamente a través de las redes, como lo es en China, o Rusia con, si no está bien mal el nombre, Onokbunimi. Entonces, ese es otro tipo de red social. Y
y no define. Entonces, cada uno quiere un protagonismo dentro del sistema internacional. Y Google entra, Mr. T también fue un plan internacional, Mr. T. Piensan que solo es una bebida, realmente no. Quería entrar en el campo asiático, en el mercado asiático, y pudo ingresar en el mercado asiático. Entonces, para puntualizar eso, que quería comentarlo. Pero es que allí lo que tú estableces es que es la guerra de la información. Es decir, que es una información que no se tenía antes. Antes se tenía la información de los poderosos, a quien podías chuzar el teléfono, a quien le podías intervenir el correo, a quien podías hacerlo, a quienes te parecía peligroso, los artistas, los militares que te parecían sospechosos, periodistas, etcétera. Hoy no. Hoy puedes tener la información que nosotros, sin leer ese acuerdo que nos ponen al final, que dice acepto o no acepto, de todas las reglas que ninguno lee, porque ninguno de estos otros tres que estamos aquí sentados, más los que nos están viendo, pueden hacer la excepción, puedan leer todo eso que nos están diciendo que van a hacer con toda nuestra información. Y cada uno está jugando allí, en ese terreno, en el terreno de la información, porque ocurre que quien tenga toda esta capacidad de información la cruza, puede generar un cambio en el trading internacional. Profe, ya ahora que usted dice esto de la información, y yo creo que queda como anillo al dedo, porque se mezcla un poco con la pregunta, o con la pregunta que me surgía a partir de lo dicho por usted ahorita, era la geografía, o sea, los estados bajo un poder, unas fronteras que se podían delimitar y donde aquí establezco yo mi soberanía, pero con todo esto de la tecnología ha cambiado, ha variado. Entonces, esa tecnología de la información también, ¿cómo ha permitido o cómo ha cambiado el mismo concepto de frontera? Es más, hasta ahí hay un nuevo concepto llamado fronteras líquidas, porque, bueno, de acuerdo a lo de incluso de que estamos en una sociedad líquida, unas sociedades efímeras en el concepto de sociológico. Entonces, ¿cómo se podría entender aquella tecnología de la información dentro de ese nuevo concepto de fronteras? ¿O cómo ha mutado aquello? Aquí las fronteras que cambian no son las fronteras limítrofes de las naciones, de los países. Lo geográfico no cambiaría, no cambia. Exacto. No, lo que cambia es esa frontera que nosotros no vemos, pero que sabemos que existe, y son esas fronteras donde están esos agentes. Es decir, en la forma en que pueden interactuar en términos de, además de dónde se sitúan, lo que Jorge y tú han mencionado, dónde se están situando estas empresas. Actúan en todo el mundo, no necesitan tener filiales, no necesitan abrir aquí una empresa porque vamos a abrir en Colombia, entonces Facebook iba a llegar a Colombia, entonces había que abrir una oficina en Colombia. No necesitaron de ello. No necesitaron firmar y usar las normas y tener una cámara de comercio, tener un acta de conformación de la empresa. No, simplemente dijeron, miren, ustedes abran con su correo y ahí está. La web se convirtió en un escenario en donde se nota la anarquía del sistema. Porque por más reglas que existan de uso, de cookies, de la información, de que no van a ser malversadas, etcétera, 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 ¿quién dice que no? Ejemplo, en el caso de las investigaciones judiciales, que no ocurre con por ejemplo, lo que no ocurre con los teléfonos, si yo necesito una información de una llamada de un teléfono normal, un fijo, lo puedo tener. Es decir, como gobierno, estoy hablando, la fiscalía puede decir, bueno, hay que chuzar aquí, hay que intervenir estas llamadas para tener acceso a información. Pero si necesitan información en el caso de WhatsApp, la fiscalía tiene que pedirle permiso a WhatsApp. Y no solamente permiso, es que les manden la información que ellos quieren y decir para qué la requieren.
¿Sí? No es que, señor, empresa WhatsApp, que tenga información sobre estos usuarios, por favor enviarnos las conversaciones de estas personas y las requerimos por la justicia y ya. No, tienen que dar explicación, que eso no se tenía pensado antes. Esa cantidad de explicación no se daban, porque era la justicia operando para el bienestar de la gente. No, ahora no. La información es nuestra. Y ojo, es una información mía, tuya y la del resto del mundo, la tienen ellos. Y no la dan así, y no se la dan a quienes tienen la justicia. Y ahí cambian las relaciones de poder. Esas son las fronteras que se delimitan. Esa capacidad de decir quién es el poderoso y quién no. Es allí donde el sistema y la visión geopolítica cambia. Se pone en otro terreno, en el terreno del ciberespacio. Y las ciberguerras entrarían en ese ciberespacio, que eso también es lo otro que se está viviendo hoy en día. Creo que Jorge ahorita mencionó el caso de Facebook no estar en Rusia, y de todas maneras, o el caso de China, de todas maneras allí como que hay una manera de limitar, y también entraría entonces la otra categoría, el otro concepto de las ciberguerras, el ciberterrorismo incluso se habla también. Sí, y tiene que ver con eso, con la información, con cómo también, qué tipo de empresa se me hace a mí, mi amiga, para poder tener esta información. Y si no la tengo, la creo. Porque necesito regular lo que allí circula. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de redes sociales abiertas, digamos abiertas, entre comillas, o que generan o que tienen su puesta en Estados Unidos, por ejemplo, el caso Facebook. Otros países le piden información, no pueden darla. Ellos dicen que tampoco se la dan al gobierno norteamericano. Pero ¿por qué la preocupación que existen con las otras redes sociales en el que no se tiene control? En el caso de China tiene preocupación con Facebook, pero en el caso de Estados Unidos tienen una preocupación hoy con TikTok. Porque es una empresa china. Precisamente allá iba una nueva pregunta, y es que es TikTok. TikTok realmente no tiene una dinámica o está interviniendo con un protagonismo ya no como red social, sino definiendo muchas cosas a nivel fronterizo político. Con esta globalización, pues creo que era inevitable que se presentara. TikTok, siendo una plataforma china, fue creada en China. Byte se llamaba en el comienzo realmente, y Estados Unidos empieza a acusar a China y empieza a prohibir TikTok. ¿Por qué? Porque definiéndolo como que está robando información, que no lo descarguen, y es en estos momentos la red social más descargada, y ha tenido un superávit de descargas. Pero eso no solo se relaciona alrededor de que es una red social y que está robando información, sobre todo porque China está, de manera oculta, como disfrazada a través de una red social pequeña como lo es TikTok, creando y generando un mercado dentro de la política económica estadounidense. Y eso es lo que tema en Estados Unidos. ¿Ya? Y no solo con Estados Unidos. Y ya para el otro tema, entonces seguimos la conversación, pero en este caso Estados Unidos y China con esa guerra económica y TikTok en la mitad. ¿Ya? Bueno, habría que mirar si está en la mitad. Bueno, realmente habría que mirarlo. Mire, ¿cómo se podría entender allí, profe? Esto opera en ese marco de la geopolítica, pero también en el marco de lo económico, de lo financiero, de llegar a qué público y qué estoy necesitando saber para también moverme en el campo de la diplomacia. Es algo muy
que uno podía, al verse así de manera como de pasada, puede verse como muy fresa, como muy que esto que tiene que ver, o sea, no hay nada, no pasa nada, eso no importa. Pero uno cree que TikTok, detrás de eso no tiene ningún sentido de qué van a hacer eso con nosotros. Pero hay algo que hay que tener muy claro, y es que las normas chinas establecen que toda empresa nacional debe cooperar con información con el Estado chino, que esa información realmente, es decir, no dice que solamente debe cooperar con la información para el Estado chino, sino debe cooperar información directamente con la inteligencia del gobierno chino. Es que ahí es donde está el asunto. Que la norma está establecida. ¿Cómo se defiende TikTok ahora? Que ellos no son una empresa china. Que son una empresa que además la figura que usan ahora es de una persona, de un norteamericano, para decir que no, que ellos no están allí metidos. Pero eso me recuerda a otra serie. A ver, coménteme, esto también puede generar unas referencias también en el marco de los streaming. Sí, y es una serie que al principio pensó que era una serie de hacker, pero después no, que es Mr. Robot. No sé si se la han visto. Sí, claro. La primera temporada, bueno, aquí voy a hacer spoiler a quienes se la estén viendo más adelante, pero es toda una discusión del sistema, no solamente del sistema financiero, con la creación de dineros digitales, etcétera, y los bancos, sino que hay toda una discusión de cómo China usa empresas o coloca dinero en empresas que son norteamericanas, pero que no aparecen ellos como dueños, pero que al final ellos están detrás de todo ese poder, y hay toda una figura allí, toda una discusión, y la serie es tan interesante en ese plano, bueno, en todos los planos, es muy psicológica, sí, hay gente que le parece muy fuerte, es muy psicológica, pero ese punto de esas imágenes y esos diálogos con relación a que yo tengo la información y dónde la tienen, el juego de los hackers, el juego no solamente de los hackers, sino también de las manifestaciones mundiales y sociales que buscan quitar gobiernos y etcétera, y cómo se pueden mover a través de la internet, pero también cómo ellos están operando eso para sacar información, para saber cómo moverse en el mundo. Porque voy a pensar, y aquí no hay que poner una mirada simplemente sobre China. China es uno de los países que genera una alta inversión de capital en el mundo. Tanto así que Estados Unidos le debe una cantidad de dinero en préstamos, hablando de términos de gobierno. Entonces, ¿para qué juegan? Juegan a crear este tipo de empresas, juegan a tener, no estoy diciendo que lo que digan allí es veraz y que todo puede ser, pero este tipo de serie nos muestran unos panoramas que muchas veces no vemos o no habíamos visto, o que no había forma de relatarlos, y entran en estas narrativas. Por eso me gusta usarlas como ejemplo. No estoy dándole que sean una verdad absoluta sobre lo que pasa, tal. Pero para esto que estamos hablando sirve este tipo de comprensión. Y por eso es que estas series muchas veces terminan teniendo un boom en medio de los usuarios. Pero bueno, yo no creo en una serie de cosas que establecen allí, pero sí muestran cómo se racionaliza esos ejercicios de poder. Es que Entonces, claro, si no te lo has visto hasta el final, ya te dices,
Bueno, y es que realmente el caso también radica en este tipo de información y cómo ponen jaque. Ahora, hablando desde el punto de vista de entretenimiento, hace poco hay una película que se llama Assassination, que es La Nación Asesina, una remasterización de Las Brujas de Salem a través de la información, en donde hackean al pueblo completamente sus informaciones y lo ponen a la luz la información personal de cada uno, y eso se vuelve una locura y un desfase y una liberación realmente a través de la información. Y es que TikTok, al parecer, según la conversación que estamos teniendo aquí, termina siendo, sí, efectivamente, alguien que absorbe información, tiene información y que es necesario, bajo la ley, aportar para precisamente la protección política o económica de un país. Y es que no solamente es Estados Unidos. India también, bueno, India sí ya prohibió a la ciudadanía el uso de TikTok. Sí, está bloqueado desde hace como un mes, más o menos, o así hace como, sí, ya unas semanas. Pero es que esto tiene que ver también con un escenario de la frontera, porque ellos tienen un tema no solucionado completamente con la frontera del Himalaya. Desde los años 50 tienen ese problema. Sí. Más o menos, pero que se supone que había sido solucionado, pero con este tema del COVID, India dice que en esa misma narrativa que se han unido muchos, que eso hace parte de la guerra de China, que buscaba generar en ellos, minorizarlo, etcétera, para poder afianzar sus fronteras, entrar en toda esta discusión, que hace parte de la política que tiene China. Y tanto así que desde 1975 no había ningún tipo de enfrentamiento en esa frontera y se volvió a dar. Claro, que se volvió a dar no en términos bélicos, pero es decir, sí, como en la ciberguerra. De piedra, uso de otro tipo de herramientas, peleas entre los dos ejércitos, que tampoco hace mucho, tampoco estaban en la frontera, y China manda a su ejército a la frontera, y luego India manda a su ejército a la frontera, y se convierte esto en una gran discusión. Y allí está la discusión diplomática, de alto nivel. La discusión ha llegado a alto nivel, pero no solamente ha prohibido India, el gobierno indio no solamente ha prohibido TikTok, sino ha prohibido una cincuentena más de redes sociales chinas. Y en ese caso, profe, ya que usted lo mencionaba ahorita, el proceso se puede intensificar a partir o más bien por la coyuntura del COVID. Si uno también se da cuenta, las estadísticas muestran que TikTok ha sido la red social más descargada en el mundo durante todo este proceso de cuarentena en todos los países. Entonces también es como una manera de bloqueo, incluso también es como mandar un mensaje en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, no, China no puede entrar como sea o como quisiera a nuestro territorio y todo lo que emerge cerca de ella, o sea, es decir, como en el caso de China también con la India, por la frontera del Himalaya. Entonces uno se pone a ver en este contexto internacional, sobre todo las redes sociales también cómo han ejercido mayor influencia y han permitido también con lo del COVID que se intensifique su poder. O sea, si somos una sociedad de poder social, de redes, en la cuarentena se ha intensificado ese poder de las redes sociales, de lo interconectado por ellas. Claro, es que toda la información que uno quisiera encontrar y el plano de la discusión está en las redes sociales. Y el uso también que están teniendo o que han tenido los gobiernos para generar esa capacidad de acercarse a la ciudadanía, el flujo de datos que hay, que además de ese flujo de datos hay una gran parte que es una información que no es veraz, pero, por ejemplo, para el caso que de hoy de Donald Trump, lo usa muy recurrentemente dentro de su discurso, que es un discurso tradicional. Yo cuando lo veo, bueno, los internacionalistas me podrán decir que lo que estoy diciendo es exagerado, pero yo veo un neorrealista. O sea, yo veo
neorrealista, o sea, en su máxima expresión, y él busca atacar siempre mostrando el poder duro, queriendo mostrar que él tiene el poder, es decir, el presidente de Estados Unidos lo tiene, y en el caso de TikTok lo ha dicho, por un miedo, con miedo a la información, el miedo a que la información que tanto tiene de recelo Estados Unidos, de toda su ciudadanía, salga ahora a través del uso de una red social. Porque es que uno cree que lo que pone allí es simple. Sí, yo acepto, pongo mi edad, fecha de nacimiento, mis datos personales y ya. Mis datos personales y punto. No, resulta que ese algoritmo te permite además ver qué es lo que tanto visitas, cuáles son tus intereses, y en marco de esos intereses comienza a agruparte, y eso allí es donde comienzan a buscar cómo llegar y qué tipo de información comenzar a acercarse a la ciudadanía. Y lo claro, profe. Y en ese caso no lo han sabido usar porque algunos no tienen ese acercamiento a este tipo de información, pero otros sí. Profe, y ahora que usted lo dice, en ese caso los micropoderes, incluso empresas, también se habla de una guerra cibernética, es decir, Coca-Cola con Pepsi ya no es simplemente el comercial que se pase por televisión, sino la manera en cómo una bloquea el espacio de la otra o la va acabando digitalmente. Entonces ya uno podría decir que ya no, que pasa el extremo también no solamente del Estado, como el que se afecta dentro de esa cadena de redes, sino también el mismo mercado se va regulando a partir de ello. Ya no solamente hablamos de marketing, sino marketing digital e incluso marketing digital de redes sociales. O sea, se va centralizando tanto el poder de la información dentro de lo que se navega de las redes sociales, como usted dice, y quien tenga mayor información de sus usuarios frente a eso tiene mayor control y mayor poder económico, que es lo importante en ese caso. Sí, ustedes lo han señalado, el tema del COVID ha traído también todo este tema de comprar por ¿cómo es que? Compra en línea, pero ¿dónde están las mayores publicidades? ¿Dónde está la mayor publicidad? La mayor publicidad está en las redes sociales. El e-commerce se ha visto, digamos, hemos visto una mayor capacidad, una mayor publicidad en las redes sociales. ¿Quién la regula? ¿Cómo se regula? ¿Quién dice cuánto puedo poner yo allí de publicidad? Que eso antes los gobiernos lo decían, el monopolio de la publicidad de cierto tipo. Y ocurren cosas como que, bueno, yo estoy buscando esto en Google, pero me aparece ahora en Instagram mucho más un tipo de información. Esa información muy repetitiva. Tiene que ver con eso. Tiene que ver cómo esas capacidades y esos micropoderes también interactúan. Reconocen lo que está haciendo el usuario, porque como le das entrada a tu información, han logrado también no filtrar. Le hemos permitido conocer nuestros gustos y saben cómo ir acercándose a nosotros. Por eso tú lo decías, las publicidades hoy son completamente distintas. Y vuelvo, insisto, antes se regularizaba y se tenía un horario prime, y quien pautara en ese horario prime, pues la tenía toda, tenía la capacidad de dinero para poner en horario prime, que era de los 8 de la noche a 9:30, 10 de la noche. Y una pauta allí era costosísima. Valiosísima, sí. Ahora no. Ahora, si te das el lujo, puedes decir, sí, voy a ver en horario prime, pero mejor la pongo en redes sociales. Y tengo mucho más usuarios, llega mucho más gente. Y hablando de usuarios, los usuarios están comentando. No, ya me imagino. Hablando de usuarios. Y Kevin Acosta menciona, de acuerdo a esa versión que nosotros tenemos de las cosas, los algoritmos fueron y son la configuración contemporánea de los alcances informáticos, y no solo informáticos, sino de la sociedad. Vienen configurando ya no desde el punto, ya no es el líder o la escuela o esto, sino realmente es un nuevo punto de configuración, un nuevo punto de aprendizaje a través de la red social.
sea la información falsa o no. Sí, acá además no hay un filtro, por más que han intentado ponerle filtros a eso de que si es verdad o no, si esta información es cierta o no, pues no hay realmente un filtro. Hoy uno ve una cantidad de información que no es cierta circulando en las redes sociales. ¿Y cómo circulan? Es decir, no se tiene esa capacidad de decir esto es bueno o esto no es cierto, porque uno lo cree. Y la gente, ¿por qué lo cree? Porque está en las redes sociales. Lo encontré en Facebook. Esto puede sonar muy coloquial, pero es las formas del ejercicio del poder que está detrás de todo esto. No es que, ay, sí, es lo malo y tal, como poner aquí, como ponen en History Channel, que sale ahí. No es simplemente en el entendimiento de esto es lo malo, sino que en realidad detrás de todo ese flujo de información hay un interés, y hay un interés de poder, de posicionamiento, de capacidad también de financiero y económico. José Luis Zambrana, bueno, comenta, aún con errores y vacíos, la democratización de la formación y comunicación es positiva. En cierto momento influye los tomadores de decisiones. Supongo que es lo que usted me está diciendo, la forma en cómo se lleva a cabo esa información y al mismo tiempo permite que se tomen las decisiones. Y es que más, Luis Acosta, esto es algo interesante porque Luis Acosta Villarreal me dice, las redes sociales ya se pueden categorizar hoy como otro ámbito de la geopolítica o todavía es muy pronto para definirlo. Es que eso depende. Para mí es un ámbito interesante para una nueva comprensión geopolítica. Ojo, dicho, una nueva comprensión de la geopolítica. Pero yo no soy un teórico de ello, pero tiene unos intereses. ¿Sí? La parte de los sujetos, las subjetividades que se generan allí, hace pensar que hoy es un objeto geopolítico. Es un objeto geopolítico. No le demos más vuelta, es un objeto geopolítico. Porque por eso esos escenarios de micropoder, eso es anárquico. Parece una reformulación del sistema internacional. Profe, John Olivo pregunta, ¿controlar las redes sociales favorece el control del poder? Una pregunta como bastante centrada, sí. ¿Me la repite, por favor? ¿Controlar las redes sociales favorece el control del poder? Pues lo hemos visto. Tener esa capacidad. Bueno, es que ahora, ¿qué tipo de control? O sea, porque no puedes controlar eso. Controlas lo que quieres que salga y a quien le llegue. Cuando digo a quien le llegue, no es que llegue fundamentalmente con nombre propio, llegue a una población. Es que parece aquí también una metáfora de George Orwell con 1984, el Gran Hermano. Claro. Pero aquí no hay simplemente un solo ojo, hay muchos ojos. ¿Y qué hacen con nuestra información? Y esa información sirve para posicionar un poder. En algunos casos un poder político. Por eso el marketing electoral hoy tiene una gran apuesta sobre las redes sociales. Esa segmentación de la población. Contar los me gustas, es decir, por qué a esa persona le gusta tanto o a estas personas de población de tal edades a tal edades le dan me encanta a este tipo de información. Si le dan me encanta a este tipo de información, entonces la información que hay que votarles es este tipo de información. Si les da me gusta o que no me gusta. Por eso la formulación de líderes de opinión, que antes, ¿quién era un líder de opinión? Era alguien que tenía la capacidad de hablar de un tema con conocimiento, pero hoy hay muchos líderes de opinión en las redes sociales que no son basadas en conocimiento, pero que tienen un prime impresionante, una capacidad de interacción con la gente que uno dice, pero si lo que dicen no está basado en conocimiento, sino en mera información.
enviar información en escenarios de posverdad, que no son ciertas. Pero tiene que ver con el poder. Por ejemplo, comprar seguidores, bots. Seguidores bots. Comprar like también, claro. Sí, ya. Es como se maneja digamos, estos artistas hoy en YouTube que compran una serie de likes, una serie de suscripciones para eso generar un interés por parte del público diciendo porque esto tiene tantos likes y empiezan a tener más likes o más suscriptores. Entonces también hace parte de esa dinámica. El like dirige como el éxito o el fracaso de una exposición pública, ya sea desde de cuestiones de entretenimiento hasta lo político. Y lo otro que también, de acuerdo a la pregunta que Olivo hacía de los poderes, y usted le respondía que dependía también de los poderes o a lo que se quería enfocar el poder, también uno podría llegar a pensar en el caso de lo social, porque no es solamente la influencia de por quién se vota, sino la influencia de cómo es el estilo de vida. Incluso ahí es cuando también uno hablaría del marketing dentro de cómo regula el estilo de vida de las personas y hace creer que un influencer al que se le paga es como se debe de ver y así se deben comportar. Y entonces, de acuerdo a esa dinámica, que es como lo repetivo, pero es lo que realmente es la palabra que permite entender esta coyuntura, cómo todo el mundo se va condicionando a ciertas actitudes o a ciertas tendencias de lo que esté de moda en el momento. Entonces el poder no sería solamente como centrarlo en el caso simplemente político, que supongo que también ahí es donde va lo de John, sino también, como usted decía, dependiendo hacia lo que ellos quieran abarcar. En ese caso, las redes sociales permiten incluso condicionar un estilo de vida y cómo la gente se debe demostrar ante ciertas circunstancias. Y uno lo ve también en el comercio, en el mercado con Instagram, que es la red social que más permite la venta y la persona como vitrina y como producto. Exacto, es que es el escenario, todo el escenario neoliberal de la libertad. Todo aquello que habíamos soñado o que nos habían dicho sobre ser libres, todo ese cuestionamiento de la libertad ha terminado en las redes sociales, pero ¿a qué costo? Eso puede también dar para otra conversación después. Porque precisamente yo puedo abrir un negocio, y cualquiera puede abrir un negocio en Instagram, y no necesita tener ningún tipo de papel. Y vende, y mandas, y haces envíos nacionales e internacionales, y lo pones allí. Y lo que también lo has dicho, también es otro escenario para hacer una discusión sobre el sistema de clases. Porque, y es que termina siendo cultural, cultural. La estética, desde lo cotidiano. Lo que uso para que me vean, lo que quiero vender, lo que quiero ponerme delante de la cámara, lo que digo, todo ese escenario de quiénes somos. Por eso los gobiernos también se preocupan por la capacidad de interacción. Es decir, hoy quien gobierna no solamente se preocupa por lo que dice, que era lo que antes se preocupaban, sino por la imagen que tiene. Es decir, todo es esa apuesta de la estética visual para llegar a la gente. Cómo venden las noticias, la marca que estás creando. Porque además la capacidad de interacción que tienes, porque si alguien que gobierne no tiene interacción en redes sociales, significa que no tiene seguidores. Si no tiene seguidores, no tienen votantes. Lucas Salmo menciona, pregunta, ¿el escándalo de Cambridge Analytica ya puede darnos aviso de la influencia de las redes sociales en la geopolítica? Creo que ahí no es el aviso viene desde mucho antes. Realmente las redes sociales se han venido definiendo desde hace 20 años. Ya, y lo que pasa es que nadie había sacado la información que había, es decir, para qué estaban usando la información. Por ejemplo, lo de Cambridge Analytica es el mejor ejemplo que conocemos. Porque es que ellos hacían unos perfiles psicológicos. Claro, correcto. Perfiles psicológicos. Y a partir de allí hacían el agrupamiento de la información que llegaba. Y que se ponía en las biografías y que podían acercarse más para generar de manera emocional.
Sí, y de manera macro es como cuando India acusa a Pakistán de estar aliado con China en la cuestión de esta frontera. Y China acusa a India de estar unido con Estados Unidos a través de precisamente de estas redes sociales y por la cuestión del TikTok. Entonces, porque India tiene como un modelo multipoder y no como realmente lo enmarca o China o Estados Unidos dentro del ámbito internacional. Y en la red social surge eso. Empiezan a notar de que la red social también define esas posiciones en el mundo. Sí, por ejemplo, ¿quiénes en el mercado, por ejemplo, de los BPO hoy, quiénes los manejan? India. La India es donde este mercado está siendo muy bien valorado y es su capacidad de exportación. ¿Y quiénes son los que más lo usan? ¿Desde dónde lo usamos? Desde Occidente. Por eso esas discusiones que hay entre China e India. Una mirada mucho más occidental de los usos de ciertos servicios y a quién se los vende. Profe, aquí Espinosa Rojas dice, la interconectividad ha permitido la difusión, pero un momentico, ha permitido la difusión de criterios propios de pocos para muchos que no los tienen, y con ello hay manipulación en masa. Supongo que también se refiere un poco a Twitter y todo este montón de tendencias que bajo los criterios. Supongo que yo es lo que le entiendo. Hoy se hace y se generan tendencias. Y sobre la base de esa tendencia, entonces es cuando se crean análisis de opinión hoy. Se crean hoy que si es tendencia o no. Entonces, si algo que está pasando no es tendencia, no es importante para las noticias, por ejemplo. Hoy, ¿cómo se alimentan las noticias nacionales? O los noticieros, lo que es tan tradicional. Los periódicos, la radio. Muchas veces de lo que se pone en tendencia. Si no está en tendencia en las redes sociales, no se dice, se habla muy poco. Como sí. Por ejemplo el caso que pasó incluso ayer con lo de Angélica Lozano. Hoy en Twitter es tendencia de hashtag madrazo, un madrazo para, y entonces todo el mundo siente la obligación o más bien el poder de opinar sobre lo que pasó. Entonces Angélica Lozano se convierte en tendencia bajo el hashtag de un madrazo para, y así sucesivamente. Entonces, como la dinámica que también permite un poco de manipulación mediática, y eso lo podríamos ver, se daría como para otro tema un poco más delicado, si uno analizar incluso el periodismo colombiano dentro de esa red de las redes sociales, valga la redundancia. Y esa manipulación mediática que tú la has expuesto, también va muy de la mano con las formas, con quién está detrás de ello, pero además para generar un golpe de opinión. Y se comienzan a ver todas estas discusiones que se encuentran en las redes sociales. Sí, ese tema de madrazo te puede dar para mucho, pero además para generar unos opinadores de la hora, del momento, y que esa tendencia ya cambia y que no nos permite generar digerir, quizás un término, digerir lo que está pasando en el mundo. El hecho por sí. El hecho por sí mismo. No nos permitimos hacer las reflexiones profundas sobre ello. Y eso tiene unas consideraciones sobre la ciudadanía, porque tiene una capacidad de moverse sobre lo emocional. Todo este tema de George Floyd que se movió y que mucha gente comenzó a poner la pantallita negra en Instagram, pero si se pregunta para qué se ubicaba, no había un conocimiento real. No hay un margen amplio de lo que está pasando y luego se olvida. Pero en la vida real el comportamiento sigue siendo el mismo. Sí. Y es que a la gente, a quienes mueven esto no les interesa, o quienes han buscado mover este tipo de tendencias, creen que están moviendo también la vida real, y muchas veces no están moviendo la vida real, pero sí están moviendo tipo de situaciones. Creo que
Realmente la conversación da para mucho más. Creo que también dentro de lo de Angélica Lozano y que cuántos somos Lozano en las redes, que cuando terminan las clases virtuales empiezan ¿Cuántos somos a decir Benedetti? otro ¿Cuántos tipo de somos cosas. Benedetti? ¿Cuántos Sí, somos Benedetti? ¿cuántos somos Benedetti? Somos Benedetti. Sí, y Mire, cambia el hecho por sí mismo, o sea, el conocimiento sobre el hecho, claro que dice el profesor, es lo que cambia, se anula y simplemente es para la opinión. y eso permite tener un amplio conocimiento de quién está detrás del teléfono celular o detrás del computador. Lo que yo les decía de los micropoderes, para poner otro ejemplo, no pagan impuestos, para ser muy claros. Por eso los gobiernos lo que buscan es generarle, en el caso nuestro, el IVA. Por ejemplo, que Netflix pague IVA y por eso se da un aumento, porque antes no pagaba impuestos. No es lo mismo que lo que pagaban los impuestos de las grandes empresas de televisión, que tenían que hacer, o las empresas de cable, pero tienen que generar, porque no generan los recursos por el uso, y a medida que se van usando, pues van a tener que ir regulando en cómo van a captar ese dinero que se mueve allí, o que tienen esos empresarios. Profe, ya que usted lo decía, en el plano nacional, bueno, igual ya el tiempo amerita, nos va cortando, pero en el plano nacional, en el caso de la regulación de aplicaciones digitales, como en el Uber, por ejemplo, ¿cómo va la espera en ese caso Colombia? ¿Cómo sería ese panorama dentro de ese poder soberano que tendría el Estado para decir, bueno, para regularlas, pero no hay ningún tipo de regulación? ¿Cómo se ve ese panorama allí? Hay intentos de regularla. Hay intentos, por ejemplo, lo que hicieron con Uber, porque hay presiones sociales, en el caso de los taxistas, de acciones colectivas con los taxistas para este tipo de regulación porque están perdiendo el terreno. Pero al final no pudieron regularlas todas. O sea, no hay un marco para ello. Ocurre, por ejemplo, también con estas empresas que te entregan alimentos. Vamos a poner un ejemplo, Rappi y otras, que no son empleos formales. Las grandes discusiones que hay. En el caso de España, generó toda una política, todas unas normas para la formalización de los empleos que se dan en este tipo de plataformas. Pero en los casos nuestros, vamos a poner ejemplo, el caso de América Latina, pues no hay muchos ejemplos sobre cómo se van a regular. Y es que además que nuestra economía es informal. Por ejemplo, el caso colombiano, que tiene una alta tasa de informalidad. No vas a buscar regularlo porque necesitas que la gente esté laborando. O sea, laborando, no, necesita que tengan el dinero, y regular implica que esas empresas tengan que pagar unos impuestos y todo lo que conlleva la formalización del empleo. El pago de la pila, además el pago de las liquidaciones, un contrato, todo eso hace que ella lo pierda. Además que nuestra visión, insisto, otra de las palabras que he mencionado muchísimo, y nuestra visión económica es neoliberal. Y hay que dejárselo al mercado. La regulación de estos tipos de cosas se le deja al mercado. Mira que durante 8 años en el que se dio el crecimiento de estas plataformas, fue el caso de Uber, de InDriver y otras más, el gobierno se hizo la vista gorda, no miró, o sea, no las observó. Déjenla que surjan, que crezcan, que se hagan, porque además tienes otro. Al tener este tipo de plataformas, la gente algunos casos compraron carros, los pagaban con lo que ganaban allí, y eso ayudó a la industria automotriz. Ahí está, tienes otra. Que es lo mismo que pasa con el mototaxismo, no lo vas a regular. Para que lo regulen tiene que pasar mucho. Entonces, el juego de la oferta y la demanda, y el juego de este tipo de plataformas es eso, la autorregulación y el automantenimiento, porque además no están sobre ellas la fiscalización completa y la especialización del tipo de usuario, además, hacia dónde va encaminado, quién los usa, cómo los tiene. Eso va generando unas especialidades.
Y no regularlo genera otra discusión geopolítica para culminar. Y es que no hay una regulación del espacio, dentro del territorio, y volvemos al tema. Estamos en un territorio, pero en el que también se le ha cedido ese poder a la anarquía del ciberespacio. Sí, es que realmente aquí podemos llegar a conocer algunos aspectos a través de las redes sociales y su influencia en la política, y no solo en la política local, sino internacional. Creo que ha sido muy buena charla para conocer un poco más sobre el contexto actual de las redes sociales, un poco más. No somos eruditos ni sabios en este tipo de campo, pero podemos tener una aproximación a través de la lectura o lo que podemos conocer directamente, porque estamos directamente implicados en todas estas dinámicas. Entonces, profesor Francisco, siempre ha sido un gusto tenerlo en este espacio y realmente le agradecemos haber participado y haber aportado un poco más de conocimiento o generar un poco más de discusiones y opiniones a través de este tema. No, muchas gracias a ustedes. Yo le decía a Jorge que me volvió a moverme a una de mis pasiones por el tema de las relaciones internacionales, que tiene que ver con todo este campo de la geopolítica, del sistema internacional, de cómo operan estos agentes en el sistema, de todo esto, cómo se mueven los poderes, los micropoderes, lo que está allí latente, las diplomacias. Bueno, esto me gusta mucho y es interesante. No lo había olvidado, lo había puesto allí por otros intereses también, otras pasiones que me estoy acercando, pero que bueno, que volvemos a dialogar, Tatiana, también. Bueno, profe, y de verdad, como usted dice, que es un tema latente, nos permite a nosotros crear otros temas también y otros espacios de discusión en el que también usted está invitado y bienvenido siempre, y que encontremos, bueno, que se puedan derivar bajo este mismo espacio, este encuentro, otros encuentros, porque quedan muchos temas pendientes a todos nuestros usuarios también, seguidores. Entonces, muchas gracias y que nos sigan en nuestras redes sociales, por Instagram, por Facebook y Twitter también. Entonces, profe, como usted dice, está latente, pero es un tema que nos da para hablar más y sobre todo para tener más encuentros. Muchas gracias y para mí ha sido un honor compartir con todos ustedes. Igualmente, sigan nuestras redes sociales. Estamos siendo un poco proactivos a través de las redes sociales porque es lo nuevo y creo que es lo que ha tenido más fuerza. Chao a todos, cuídense.